Bienvenidos a La Palabra en Punto. El día de hoy estamos muy contentos aquí en tu programa de RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión, porque se encuentra con nosotros alguien muy joven y que sin embargo tiene una muy formada experiencia en el ámbito cultural. Se ha dedicado no nada más a cuestiones de coordinación de la cultura, sino también a promover la cultura. Ella es nuestra querida invitada, la licenciada Donna Fe Oliveros. Bienvenida, Donna. Buen día, maestro. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta. No, es un honor para nosotros que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a platicar precisamente de este ámbito de la cultura, pero desde el suplemento cultural. Todos hemos oído, los que estamos acostumbrados a leerlo, bueno, ya lo conocemos, pero si no, al menos hemos oído que hay periódicos que tienen suplementos culturales, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a ese tema, primeramente quiero decirles que nuestra querida invitada, Donna Fe Oliveros, ella es de formación socióloga, es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra alma mater, por un lado, pero también tiene varios diplomados, cursos, una serie de formación muy fuerte, sólida, en todo lo que es la fotografía y todas estas cuestiones que tienen que ver con precisamente el ámbito periodístico. ¿Qué más formación tienes respecto a la cuestión cultural, Donna? Bueno, desde muy joven siempre me han interesado las artes, pero justamente digamos que lo que más me ha interesado siempre ha sido la fotografía. Entonces, digamos, otra aproximación que he tenido desde la parte fotográfica ha sido como gestora cultural. He impartido algunos cursos con un enfoque social porque a partir de mi formación como socióloga también encuentro en el arte una herramienta muy importante para tratar ciertas problemáticas en específico relacionadas con las mujeres. Claro, es muy importante todo esto. Y de hecho, la parte que te gusta más del arte, que es la fotografía, la misma palabra ya es en sí algo hermoso. Fotos, luz, grafos, grafé en griego, escritura, ¿no? Escribir sobre la luz, ¿no? Sobre luz, algo muy hermoso. Claro, de hecho, en un taller, en uno de estos talleres, hablábamos justamente de la etimología de la fotografía y eso nos inspiró a titular este espacio como Mulier Videns, mujeres que ven, y mujeres que también dibujan con luz. Y a través de, digamos, como esta herramienta, impulsamos o motivamos a las participantes a que hicieran una grafía de sí mismas, hicieran como exploraran la autorrepresentación y también las distintas maneras en que las mujeres han sido representadas en la historia del arte y que participaran en este imaginario con la propuesta de una imagen propia o una imagen de las otras. Claro, y también sobre todo porque pues que hablen las que hablan de ellas, ¿no? O sea, que al final de cuentas tomen la palabra las propias mujeres para definirse o autodefinirse, podríamos decir de otra manera. Pues muy bien. Pues bueno, a grosso modo podríamos hablar mucho de la experiencia de Donna, pero más allá de toda esta experiencia, pues ¿a dónde la ha llevado? Y la ha llevado a trabajar en diferentes ámbitos culturales de la misma universidad, del obispado, de alguna manera pertenece al obispado, todo lo que tiene que ver con esta cuestión también de la promoción que tienen ellos, ¿no? Cultural. Pero últimamente, bueno, ya está más enfocada en lo que es la cuestión cultural. Cuéntanos, o sea, acerca de tu actividad, porque primero empezaste como reportera, fotógrafa, no sé, en el Diario de Querétaro, y ya después ya llegaste como editora del suplemento cultural Barroco, que es el que vamos a hablar un poco más adelante. Cuéntanos un poco acerca de tu actividad periodística ahí.
en el Diario de Querétaro. Digamos que empecé como reportera ciertamente, trabajando distintos temas. En realidad, primero, mi primera aproximación fue en el área de sociales. Mi editor en turno decía que hacía medio trampa porque siempre jalaba los temas culturales a la sección, porque siempre ha sido mi interés, aunque la cultura, tú sabes muy bien que lo podemos encontrar en todas partes. O sea, siempre busqué, como socióloga, siempre he encontrado esta transaccionalidad de la cultura, cómo es que podemos encontrarla desde espacios muy cotidianos, en el caso de sociales, en estas reuniones de los queretanos más antiguos. O sea, tuve la oportunidad de aproximarme a esos espacios y conocer este lado de la cultura más tradicional, más relacionado, por ejemplo, con el patronato de las fiestas, por ejemplo, y cómo mucha gente se involucra en la organización de este tipo de manifestaciones. Pero a la vez también me acerqué a estas otras formas culturales en los barrios, ¿no? Por ejemplo, en el barrio de San Francisquito, que en realidad ese fue mi acercamiento más íntimo hacia la cultura más antigua, por así decirlo, de la ciudad. Y ahí fue cuando, digamos, mis editores empezaron a soltarme más, porque pues empezaron a darse cuenta de que lo que yo plasmaba en las páginas sí generaba alguna especie de resonancia, tanto en la gente que me daba la oportunidad de entrevistarla, como de aquellas personas que no tenían idea de que eso pasaba en la ciudad. Entonces, de pronto, en algunos aspectos fue complicado porque algunos medios no se han dado la tarea de investigar a fondo estas tradiciones, y se han reproducido algunos datos no tan exactos, y entonces eso ha hecho que la gente no confíe en los periodistas. Entonces, volver a ganarnos esa confianza fue toda una tarea, y para mí fue muy importante saber que la gente se sentía a gusto con lo que estábamos comunicando, porque creo que los periodistas, además de comunicar el día a día, aportamos de cierta manera a la historia. O sea, digamos, lo que todavía está en página se queda en un archivo, y en algún momento las sociedades del futuro van a buscar entender cómo éramos las sociedades de hoy, y entonces los periódicos siguen siendo una fuente importante de información o preguntas abiertas para los investigadores que quieran encontrar una línea. De pronto pueden tal vez abrir la página de un periódico y decir, ok, creo que vale la pena investigar más a fondo esto. Entonces, mis aproximaciones siempre han sido de la mano de la sociología, de cierto modo. Y empecé con, digamos, tratando de encontrar la cultura en cada rincón. Sí. Claro. De hecho, como bien dices, los periódicos se vuelven en un momento dado una fuente primaria para los investigadores. Además, en los archivos históricos, además de las fuentes primarias tradicionales, están las hemerotecas, ¿no? Claro. Hemero en griego significa día. Entonces, pues se llaman hemerotecas, ¿no? Teca, lugar, gemero, día, lo que se publica cada día, ¿no? De ahí viene la palabra hemeroteca. Y precisamente son una fuente primaria en un momento dado, pero no nada más para los del futuro, incluso, fíjate, Donna, porque para los de ahora, dentro de la historia y la historiografía, que no es lo mismo, hay una corriente historiográfica que es historia del presente, y entonces se habla de historia de ahora, se está haciendo historia actual, de este momento. No tendríamos que esperar a que pasen muchos años o siglos para hablar de la historia. Ese es como a veces se confunde historia y arqueología, ¿no? Arge, antiguo, origen primero. Entonces, y el periódico, como bien dice nuestra invitada, tiene un valor muy importante para proporcionar datos. Desgraciadamente, muchas veces se reproducen, ¿no? Datos que se han puesto tantas veces que la gente lo ha creído, ¿no? Sí. Y una de las tareas de los historiadores es precisamente, pues, divulgar, pero basado en fuentes primarias, porque de otra manera uno toma del refrito y con la pena, pero eso no apoya ni aporta nada a la cultura. Claro.
Sí, y justamente ya como empezando a caminar al tema del suplemento, por eso como periodistas hemos buscado tener esta colaboración o hacer equipo con especialistas en distintas áreas, y entonces el trabajar, por ejemplo, con historiadores como tú, como Edgardo, también otro referente de la historia local, pues ha nutrido muchísimo el trabajo que hacemos en la nota diaria, pero también en lo que publicamos cada domingo. Sí, pues muchas gracias. Sí, Edgardo Moreno, de hecho ya lo tuvimos aquí también en una entrevista a nuestro querido amigo, y le mandamos un fuerte abrazo a Edgardo, hace años que nos conocemos, él y yo. Y bueno, entrando un poco aquí precisamente a Barroco, antes de hacerte una pregunta, yo sí quisiera comentar que este suplemento, si lo mostramos tantito, si lo quisieras mostrar, Barroco, el que gustes, Barroco es Barroco es el suplemento cultural de Diario de Querétaro, y es el suplemento cultural más importante que tenemos en el estado. Es el más importante que tenemos en el estado. Quiero decirles que hay suplementos muy reconocidos a nivel nacional, por ejemplo está el de La Jornada, o por ejemplo a nivel mundial tenemos el suplemento cultural llamado Babelia, ¿no? del periódico El País en España, que es el suplemento cultural por antonomasia, digamos, de todos los hispanohablantes, Babelia. Sin embargo, Barroco tiene una característica muy particular, porque tiene, pues nada más y nada menos, y ahorita te preguntaría de ello, 20 años, acaba de cumplir 20 años de manera ininterrumpida. Y bueno, Donna, ¿tú cuánto tiempo tienes como ya editora del suplemento? Y te preguntaría también que nos dijeras, ¿qué es un suplemento cultural? Bueno, empezando por la segunda pregunta, sí. Un suplemento cultural es, digamos, una herramienta extra que se le da a la población dentro de los periódicos relacionados en específico con la cultura. Como un suplemento, yo lo veo también como un suplemento vitamínico, como algo que enriquece de algún modo y que, digamos, en el pasado tal vez tenían todavía más relevancia porque no había plataformas digitales ni redes sociales donde pudiéramos enterarnos de lo que acontecía cada semana, cada 15 días, cada mes en un territorio en específico del país o a nivel mundial. Entonces estos suplementos daban la posibilidad a la gente de enterarse de lo que acontecía en el mundo, pero también entender algunos aspectos de la cultura desde las voces críticas de escritores, de científicos mismos, estudiosos de la historia, periodistas que estaban haciendo investigación. Digamos, era una especie como de ágora en donde se juntaban todas estas diferentes visiones del mundo. Y bueno, ya en la actualidad, lamentablemente por lo mismo, por esta aparición de las plataformas digitales, algunos periódicos han empezado a dejar de lado sus suplementos o a sacarlos ya con una temporalidad más extensa, digamos, cuando eran semanales, de pronto se hicieron mensuales. Y digamos que esto no ha sido ni bueno para los lectores, ni bueno para muchísimas personas que buscan hacer difusión de la ciencia o incluso difusión de sus propias obras. Sabemos que muchos libros fueron escritos a través de estos suplementos culturales. Los escritores acostumbraban a enviar entregas mensuales o quincenales de sus obras y al final hacían toda una recopilación. Entonces, como plataforma también para visibilizar la obra de artistas, también son importantes los suplementos. Claro. Antes de pasar a la siguiente, nada más una pregunta. La otra era, ¿cuánto tiempo tienes como editora? Ajá. Sí, bueno, yo llevo 4 años en el timón. Recibí el timón en pandemia. Bueno, en ese proceso de otra vez la apertura de los espacios culturales. Entonces fue una ardua tarea, pero muy gustosa. Claro. También mencionar que esta idea de Barroco fue original de una querida amiga de Margarita Ladrón de Guevara Jeresman. Ella inicia
Barroco hace 20 años precisamente, y tuvimos oportunidad desde aquella época a participar en Barroco desde hace 20 años y comentar lo siguiente. Hay que notar, me parece que sería importante, que los periódicos tienen secciones. Entonces está la sección deportiva, la sección de sociales, la sección, no sé. Y hay una sección que es sección cultural. Sin embargo, además de la sección cultural, existe algo que es el suplemento cultural. No son sinónimos. Hasta cierto punto diríamos sinonímicos. ¿Cuál es la diferencia, digamos? Que la mayoría de los periódicos, cuando atienden la parte cultural, mencionan la cartelera del cine, mencionan lo que va a haber en el teatro, es decir, está muy bien, porque le dan a conocer al público pues los eventos culturales que hay o que se van a llevar a cabo en los próximos días y que la gente pueda asistir, alguna reseña de algún libro que se ha publicado, etcétera. Pero como dice Donna, a diferencia de una sección cultural, el suplemento aporta cosas nuevas, es decir, no es solamente decir lo que hay, lo que se está exponiendo, porque eso sería una sección cultural. Un suplemento suple, como la palabra lo dice, suple a, no es que la quite, no, suple en un momento dado lo cultural y lo da a conocer, pues en un medio, en este caso, de papel, un medio impreso. De ahí que, como dice Donna, precisamente me parece muy importante lo que mencionas de que muchos escritores del siglo XIX, el XX, etcétera, donde dieron a conocer sus grandes novelas o sus grandes obras, pues ahí, ¿no? Los ensayos, los artículos literarios, los poemas, los cuentos, ahí. Y posteriormente fueron libros. Entonces, no es solamente decir qué está pasando, sino qué están produciendo los artistas, los actores, pero también las personas dedicadas de alguna u otra manera a la cultura. De ahí la importancia de Barroco, porque pues hasta la fecha es el único suplemento cultural en Querétaro, en nuestro estado, que tiene tal antigüedad y además tal impacto, ¿no? Ahorita está cumpliendo precisamente, ¿qué nos puedes decir respecto de este aniversario que cumple Barroco? Pues está cumpliendo 20 años y hicimos algo especial por el aniversario. Hicimos una ilustración familiar con, si se alcanza a ver, si no, esta es la primera plana del Diario de Querétaro, que es donde nació y donde sigue creciendo nuestro suplemento. Adentro, cada domingo, desde hace 20 años, sale este material y bueno, el ilustrador Moret se dio a la tarea de interpretar los rasgos y también por ahí la labor de algunos de los integrantes. Aparece Margarita, aparece por aquí, Margarita, nuestra fundadora, aparece el director en primer plano, los demás, por aquí estás tú, Martín. Sí. Y los demás son colaboradores que todavía siguen trabajando en el suplemento, algunos editores que también estuvieron en su momento colaborando con el suplemento. Por aquí está Víctor Vázquez, Nancy Colín. Yo estoy prendiendo la velita del pastel, por ahí de los 20 años. Y bueno, también reporteros, está Cintia, que fue una de las primeras reporteras del suplemento. Y bueno, esto, digamos, fue importante para nosotros dejar también constancia visual de los que hemos pasado con este toque humorístico de Moret. Y bueno, un poco recordando también la historia de cómo es que empezó el proyecto. Margarita por ahí nos contaba que en su momento, cuando ella decidió abrir este suplemento, estaban pasando muchísimas cosas en el panorama cultural queretano. Ella menciona que, pues si bien eran pocos los espacios culturales, digamos que toda esta efervescencia de escritores, de artistas plásticos, de teatreros, estaban creciendo. Algunas compañías estaban fundando y ahora son compañías que ya tienen 20 años en la ciudad. Entonces, bueno, Barroco pues mantiene viva
su historia, ¿no? Digamos, ha dado seguimiento desde entonces. Este es uno de los suplementos que se publicaron, no recuerdo, es del 2013. Ha cambiado obviamente su formato también, y también es importante mencionar que no solamente desde su creación se han abordado temas culturales o artísticos, sino igual, regresando al tema de que la cultura lo atraviesa todo, también se han abordado temas históricos, sociales, por ejemplo este tema que pues sigue siendo una problemática en la ciudad o un fenómeno en la ciudad, y bueno, también la cultura en otros espacios del estado, no solamente en la capital. También Barroco se ha dado la tarea de viajar a otros municipios y documentar todas estas expresiones culturales y de tradición que aún se mantienen. Esto es de Tolimán, es una tradición también muy arraigada y que sigue manteniendo esta, digamos, cohesión social en las comunidades. Así es. Sí, es todo un referente de la cultura queretana, y obviamente también esto no significa que sea endógena y que no esté abierta, haya apertura a situaciones, fenómenos sociales, no nada más a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, ¿no? Movimientos, sí, manifestaciones, etcétera, expresiones artísticas nacionales, internacionales, etcétera, ideológicos, filosóficos, históricos, ¿no? El teatro, por ejemplo, ha sido uno de los referentes muy importantes también en la parte de Barroco, porque pues se ha hablado sobre teatro, se han publicado novelas, por ejemplo, en entregas, novelas, cuentos, hemos publicado, se ha publicado poesía, etcétera. O sea, sinceramente es un referente que pues recomendamos mucho a todos aquellos que están interesados en la cultura. Y yo sí aquí quiero hacer un énfasis en que precisamente los espectadores, a quienes les agradezco mucho su atención cada semana en este programa de La Palabra en Punto, pues obviamente les interesa la cultura. Sabemos que hay gente muy interesada precisamente en todo aquello que tenga relación con la cultura, pero aquí en Querétaro también. Entonces los invitamos a que pues vean, visiten, y cuando digo visiten me refiero porque también está en línea, ahorita ya con todas estas cuestiones tan modernas, digamos. Yo en mi época, pues cuando íbamos a tener incluso un celular, eso era cosa casi del demonio, ¿no? Pensar que alguien trajera un teléfono en su bolsa, pues no. Sí. Y también hacerles la invitación, en dado caso que quisieran platicar sobre sus proyectos artísticos, que quisieran enviar colaboraciones también o algunos comentarios sobre alguno de los textos, porque también estamos abiertos al debate. Si ha habido en su momento escritores que han alzado la mano y han dicho, no me parece que esta columna haya abordado el tema con la veracidad o con la consistencia que se debió haber hecho, ¿no? Y nos han enviado estas otras propuestas. También se han abierto foros en donde los diferentes artistas de distintas disciplinas han discutido temas actuales y cruciales sobre el sector. Entonces, creo que sí es un medio interesante para la gente que lleva mucho tiempo acompañándonos, pero también para los nuevos queretanos que quisieran conocer un poco más sobre la ciudad o sobre otros municipios. Creo que también es una buena ventana. Pues ahí está la invitación para las personas que estén interesadas en difundir alguna cuestión, obviamente de cultura, algún artículo literario, pues enviárselo al periódico con Donna. Ella es la editora del suplemento, pasará a la revisión, obviamente, y en un momento dado, bueno, pues podrán publicar. Recuerden que al final de cuentas la cultura es de todos. Y bueno, pues muchas gracias, le damos una vez más las gracias a Donna por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Muchas gracias, Donna. Gracias a ti por la invitación. Espero que no sea la última. En un momento dado hablaremos más adelante, la invitaremos, pero para hablar de fotografía, un tema que ella es experta. Nos despedimos, los vemos en La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Y los invito también a mi programa de YouTube, Martín Hurtado. Hasta la próxima.